Por favor, abramos la epístola a los Efesios capítulo 1. Ephesians chapter 1. Y hoy estaremos viendo, tratando de estudiar en estas 2 semanas, We'll be trying to study during these 2 weeks llamados, escogidos, the calling, predestinados. chosen, predestined, Llamados, called, escogidos, chosen, predestinados. predestined. Amén, hermano. Amén. Leave up, please. El Señor dice en su palabra, en Efesios capítulo 1, verso 1, Ephesians 1:1. dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of the Lord. Subraye por la voluntad de Dios, por favor. Underlined by the will of God. Él fue llamado apóstol por la pura voluntad de Dios. He was called by the will of God. Porque Dios es un Dios soberano. Because God is a sovereign God. A los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. To the saints who are in Ephesus. A todos los santos que estamos aquí, So all the saints are el Señor nos ha llamado por su pura voluntad. The Lord has called us by His will. Porque Dios es un Dios soberano, Because God is a sovereign God, en el cual in whom Él no ha violentado tu voluntad. He hasn't violated your will, Amén, como lo vamos a ver. as we are going to see. Sigue diciendo el Señor en verso 2. It says verse 2, Gracias y paz a vosotros y de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. grace to you and peace from God our Father, the Lord Jesus Christ. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él. En Cristo Jesús, hermanos, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en el amor, habiéndonos predestinados a ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en Cristo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual ha sido propuesto en sí mismo. Él se lo propuso, hermanos. Amén. Verso 10. A reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del tiempo, de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él, asimismo, en Cristo, asimismo, también tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y subraya el versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su
Gloria. Padre, nuevamente gracias. Gracias porque solo tu palabra es la verdad. En Cristo Jesús oramos, Padre Santo. Amén y amén. Hermanos, So, brothers, lo que veremos hoy what we're going to see es today, que Dios merece toda adoración, He deserves all worship. pues ha derramado riquezas espirituales Giving us sobre nosotros spiritual richness upon en us. Cristo Jesús. Lord Jesus. El mundo material es pasajero. The physical world is not forever. Todo lo que es bueno aquí se va a acabar. Everything that is good here is going to finish. Las bendiciones espirituales son las que nos importa. Spiritual blessings are the important ones. Las bendiciones espirituales son las que tocan nuestro ser verdadero, Spiritual blessing is what touches our life, nuestro hombre interior our inner man, que vivirá para siempre that we shall live forever. y que es nuestra existencia verdadera. And that is our true existence. Veremos We're going to see en una vista panorámica in an overview lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. what God has done for us in Christ Jesus. Llamados, We are called. escogidos y predestinados. Son palabras que no podemos separarlas, There are words that we cannot separate them, pero para entenderlo but to understand it, lo trataremos de ver punto por we're punto. going to see it point by point. Y comenzamos. And we're going to see Hemos sido llamados. we have been called. Y comencemos desde el Antiguo Testamento, Let us start from the Old Testament, desde Adán. from Adam. Vemos la primera promesa mesiánica. We see the first messianic promise. Seguimos con los hijos. Then we follow with Vemos the que children. Jesús caminó con ellos. We see that Christ walked with them. Cuando Caín mató a su hermano, When Cain killed his brother, lo llamó y le preguntó and said to him, y habló con él. he talked to ¿Dónde him, está tu hermano? Where is your brother? Pero vamos a pasar más We're adelante. going to go a bit further. Cuando llegamos a Abraham, When we find Abraham, Abraham fue llamado por nuestro Señor Jesús Abraham was called by Jesus, y lo llama el Señor and the Lord calls him. y lo llama desde Ur de los Caldeos, Called him from una tierra pagana, a pagan land, pero él fue llamado. but he was called. ¿Con qué propósito? What's the purpose? Que él sería bendición That he shall be a blessing para el mundo. to the world. Él iba a formar una nación, una gran He nación, was going to form a great nation, en la cual él iba, todos los que conocieran en él, that everybody that will iban know a him, ver we're going to al Señor de señores, we're going to see the a Lord of nuestro Lords. Señor They were going to come to manifestado. manifested. Amén. Amen. Y ese fue el llamamiento And that is the calling por la palabra. by the word. Más aún, But even more, todos los profetas que siguen adelante, más de 3.000 años, more than 3,000 comienzan a profetizar they began to prophesy que esa palabra that word vendría y sería carne. will come and become flesh. Y vemos a Abraham And we see Abraham. cree en esa promesa, Abraham believed in that cree en promise. esa palabra. He believed in that word. Por favor, Please, abramos let us open Romanos Romans, capítulo 4, Romans chapter 4. capítulo 3. Chapter 3. Es el ejemplo de Abraham. Chapter 3, Abraham's example. Pero vamos a ver un solo versículo. We're going to see just one verse. Capítulo 4, versículo 3. Chapter 4, verse 3. Y dice así el Señor. It says, Y dice la palabra del Señor. Romanos 4, versículo 3. Amén.
Romans 4 verse 3. Y dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra? For what does the scripture say? Creyó Abraham a Dios Abraham believed God. y le fue contado por And justicia. it was accounted to him for righteousness. Amén. Él le creyó al He Señor. believed the Lord. Él tenía 85 He años. was 85 years old. A los 95 años más era incapaz. 95 years old. Y él creyó que iba a ser una gran He nación. believed that he was going to be a great nation. Más aún en el Génesis 49, And Genesis 49, ya cuando vemos a Jacob, when we see Jacob, al hijo Jacob, que de Judá iba a nacer la simiente. and we see the son of Jacob, Judah, that the seed was going to come through. La palabra, The word, Cristo Jesús. Christ Jesus. Amén. Y él creyó And he believed por la gracia by the grace que Cristo venía. that Christ will come. Entonces Therefore, fue contado por justicia. it was counted to him for righteousness. Oh, mis amados. Vamos a Gálatas, Let's go to Galatians. Romanos, después vamos a Gálatas, por favor. Gálatas 4, Galatians chapter 4, versículo 4 también. 4. Y nos dice, por favor, ¿lo tenemos? Dice, Gálatas capítulo 4, versículo 4. 4 verse 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, But when the fullness of time had come, cuando Dios decidió ese tiempo, when God decided that time, dice, Dios envió a su Hijo nacido de carne, God sent forth his nacido son, de mujer, born of a woman, y nació bajo la ley, born under the law, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, to redeem those who were under the a law, fin de que recibiésemos la adopción de that hijos. we might receive the adoption as sons. Y vuelvo a leerlo. And we'll read it again. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, When the fullness of time had come, Dios envió a su Hijo, God sent forth his nacido de mujer son, born of a woman, y nacido bajo la ley, born under the law, para que redimiese to redeem a los que estaban bajo la ley, those who were under the law, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. that we might receive the adoption as sons. Por todo en el Antiguo Testamento, todos los profetas In the Old Testament, all prophets estaban declarando were declaring de que el Mesías venía that Christ was coming a través de la palabra. through the word, Amén. A través de la palabra. through the word. En el tiempo que Dios quiso, In the time that God en su voluntad, in His will, el verbo se hizo carne. the word became flesh. Veámoslo, hermanos, en Juan, por favor. In John, En San Juan, book of John, versículo 1. verse, chapter 1, verse 1. Amén. Y dice así, es conocido estos versículos. These verses are very well known. Y dice, en el principio era el verbo, In the beginning was the word, la palabra. Y el verbo era con Dios. and the word was with God, Y la palabra era con Dios. and the word was God.
Y el verbo y la palabra era Dios. The Word and was God. La palabra que aquí se traduce en el griego el logos, In the Greek is the word logos. la palabra de Dios The Word of God era Dios, was God. era Cristo Was Jesús. Christ Jesus. Amén. Y en el versículo 14 In verse 14, de San Juan 1:14 dice, chapter 1, verse 14. y aquel verbo y aquella palabra And the Word fue hecho carne became flesh y habló entre and nosotros dwelt among us. y vimos su gloria como del Hijo unigénito, como del unigénito Padre, And we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, lleno de gracia y de verdad. full of grace and truth. Amén. La palabra, cuando el Señor quiso, se hizo carne. When God wanted, the Word became flesh. Cristo Jesús se hizo carne. Became flesh. Amén. Y todo aquel que crea en la palabra de Dios, And everyone that believes en on the Word of Cristo God, Jesús, and in Christ Jesus, para nosotros será salvo. be saved. Amén. Es lo mismo, es por la pura gracia. And by his grace, Si nosotros creemos que hace 2000 años if we believe that la palabra 2,000 years ago, que vino se hizo carne flesh, y que fue por nosotros, he did it for us, entonces so tú eres salvo. you shall be saved. El pastor, Pastor Jorge, Pastor Joe, que está ahorita trasladando, nos lo explicaba la semana pasada. was explained last week. Y yo quiero que vayamos We want to go a 1 Pedro, First Peter, por favor. please. 1 Pedro, First book of Peter, capítulo 1. chapter 1, Amén. Versículo 22. verse 22. Quiero que entendamos entonces esto. I want you to understand this. Dice, 1:22. First, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23. so verse 22 and 23. Dice así el Señor. Amén. Lo leo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Nota esto porque es bien importante. El Espíritu Santo te hace que tú veas la palabra de verdad. Since you have been purified your souls in obeying the truth through the Spirit, Para el amor fraternal no fingido. in sincere love of the brethren, Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. love one another fervently with a pure heart. Que fue lo que nos explicó el pastor la semana pasada. Verso 23. Nota. Siendo renacidos, Having been born again, vueltos a nacer, born again, no de simiente corruptible, not of corruptible seed, sino de incorruptible, but incorruptible, por la palabra, por el logos de Dios, through the word of God, que vive y permanece para siempre. lives and abides forever. El pastor nos siguió leyendo el versículo 24 y 25 y lo voy a terminar de leer para
nos acordemos de la prédica anterior. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Because all flesh is as grass, and all the glory of men as the flower of the grass. La hierba se seca The grass withers, y la flor se cae, the flower falls mas away. la palabra del Señor But the word of God, the Lord, permanece para siempre. endures forever. La palabra de Dios The word of God es el logos is the logos en el griego, in Greek. es el verbo It is the hecho word carne. that became flesh. ¿De dónde? Al ejercer fe en Cristo Jesús, When we put our faith in Christ Jesus, tienes vida we eterna. have eternal life. Déjame explicarte esto. I want to explain this. Todo ser humano nacido Every human being nace con fe. is born with faith, Amén. Fe humana. human faith. Amén. Pero cuando tu fe, But when your faith, tú eres llamado por el Espíritu Santo when you are called by the Holy a Spirit través de la palabra de verdad, del Evangelio verdadero, through the Word of God, through the true gospel, que Cristo es el Señor, that Christ Jesus is Lord, que Cristo murió por tus pecados, that Christ died for que your Cristo resucitó al tercer día sins, that Christ rise para darte vida eterna. to give you eternal life. Él te llama a través del logo de la palabra, He's calling you through the Word of God. Él te impacta y tú crees, ejerces una fe He touches en you Él. and you exercise faith. Y entonces And then tú tienes vida eterna, vuelves a nacer. and then you are born again. Amén. Ese es el llamamiento. That is the call. ¿Entendemos? We understand. El Señor nunca va a violentar tu voluntad. The Lord never is going to go against your will. Tú puedes decir, bueno, You can say, ¿y por qué las otras personas why the other people? no ejercen fe hacia? They don't exercise faith. Todas son llamadas por la palabra. Everybody is called by the word. Amén. Pero si ellos no ejercen fe But hacia if they Cristo, don't exercise faith entonces toward ellos Christ, no pueden. then they cannot. Interesante, pastor. ¿Y qué pasó And what happened con los indígenas when indigenous people, que antes de nuestro Señor Jesucristo, digamos, en Latinoamérica, los aztecas, pongamos un ejemplo? before Christ, let's say the Aztec people in Latin America, ¿Ah? what happened with them? Romanos capítulo 1, Romans chapter versículo 1, 1, dice el apóstol Pablo que toda la inmensidad de las estrellas, todo lo que el Señor ha hecho, it says that everything that God has created, hay una revelación divina there is a revelation of God ante la conciencia in the conscience, que hay, que es el Dios verdadero. the conscience of humanity that shows that there is a true living God. Amén. Por eso que nadie, dice el apóstol, tiene excusa. Why the Apostle Paul says nobody has an excuse. Pero pastores, que ellos hacían los sacrificios, They were doing sacrifices. yo le quiero decir a usted, I want to tell you, ¿usted cree que la primera vez do you think it's the first time que pensó hay que hacer un sacrificio y se lo quitaron a una madre, el niño que le iban a sacrificar, that they take the children of a mother? esta madre no debió haber sentido un mal? This mother hasn't been felt bad. No se sintió, hermano. Es decir, que ya fue costumbre ya del pecado del hombre, del brujo que estaba ya The sin sediado por Satanás, que comenzaran con los ritos
de los sacrificios. Amén. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta? ¿O no se entiende? Por favor. Otra vez. Gracias, hermano. Vamos a Romanos. Let's go to Romans. Por favor. Versículo 18, 1:18, por favor. Romanos 1:18. Romans chapter 1, verse 18. Amén. Dice así el Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la injusticia con injusticia la verdad. Verso 19, porque los que de Dios se conoce, le es, ¿qué cosa? Manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Pues habiendo conocido a Dios, 21. no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Se envanecieron injusto Dios que da perdón. Se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Ya, hermanos, profesándose sabios, se hicieron necios 22. y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por los cuales también Dios los entregó a las inmundicias 24. en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Amén, hermanos. Es decir, el Señor en su creación, The Lord in His creation, todo el que sabe a su creación puede ver de que se le revela en su propia conciencia when they see God's que creation, existe un Dios verdadero. they see the revelation that there is a God. Amén. Pero cuando tú te revelas en tu corazón, But when you are in tú the quieres presence of hacer God, cosas que no están conforme a lo natural. and not according to what is natural. Y entonces el Señor lo desecha. So the Lord gives them. Y eso es lo que les decía. Es decir, entonces por la palabra de Dios, volvamos al tema, So let's go back to the topic. el Espíritu Santo te llama The Holy Spirit calls you a través de la palabra, del logos, through the Logos, de la predicación sana. Y ella viene, te impacta a ti, and He touched you. tú ejerces fe hacia Cristo Jesús, que puso su cuerpo, su sangre para perdón de tu pecado, de nuestros pecados,
Y entonces, and then entonces tienes vida eterna. you have eternal Has life. renacido de You nuevo. are born again. Y comienzas tu vida Begin a obedecer to obey a Cristo Jesús. Christ Jesus. Amén. Antes, aunque nos hablaran, Before even no he leíamos. spoke to us, we didn't see it. voy a poner otro ejemplo. Let's put another example. He tenido varios amigos. I have many friends. Yo he leído como 3 o 4 veces la Biblia, They said I have read the Bible 3 or 4 times. el Logos, The word pero es un Logos muerto, is a dead, letra. just a dead letter. Y Romano dice, la letra mata, Romans says the law kills. The letter mas kills, el Espíritu but the Spirit vivifica. gives life. Amén. Y a mí me puede decir, es que yo he leído 5 They veces, said I have read the Bible 5 times. pero si tú no ejerces fe en la palabra, Don't emphasize faith on the word. entonces no vas a poder tener nunca, You will never be able to no vas a poder renacer de nuevo. have this new life. Amén, hermanos. Por lo tanto, Therefore, eres renacido you are born again por la palabra by the de word Dios. of God. Eres llamado. You are called. Y como lo vamos a ver la próxima semana, When we're going to see next week, no eres llamado por pura casualidad. you are not called by chance, Porque el Señor because the Lord no es un Dios de is casualidades. not a God of chance. Él tiene siempre un plan He has a plan para nuestras vidas. for our life. Amén. Pongamos de pie. Let us stand, please. Oremos. Let us pray. Padre, gracias. Padre, pido que traigamos, Padre Santo, donde escribir. Que podamos estudiar la palabra, Señor. Lord, that we may be able to study the word of God. Para que entre más The more estudiemos la palabra, podamos crecer. we may grow. Oh Padre, gracias. La pregunta es, The question is, ¿qué sucede what happened ahorita now que he recibido la palabra? that I received the word? Abra las Sagradas Escrituras, Open the scripture, por favor. please. Abra la Escritura. Open the scripture. Hechos capítulo 6, Acts chapter 6, versículo 7. verse 7. 6, versículo 7. 6 verse 7. Cuando tú ya tienes la palabra encarnada en tu vida, When you have the word of God, in cuando your tú has life, creído en la palabra, you have believed porque the ya se word, hizo carne, because it became flesh. ¿qué sucede? What happened? Alguien que lo lea, por favor. Somebody read it, please. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y crecía la palabra del Señor, crecía en nosotros, hermanos. Entre más tú lees la palabra de Dios, entre más tú le das importancia a la palabra de Dios, entre más tú verdaderamente le crees a la palabra de Dios, God's word. la palabra crece en ti, Cristo te da más fortaleza Christ will give you more strength. y entonces el número de discípulos Then the number of se disciples multiplican grandemente aquí en la iglesia. here in church. Van a ver algo diferente en ti. Something different in you. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, dice. Even many of the priests believe in the faith. Esto significa que la palabra tenemos que creer en ella So we must believe
Y entonces And then, que nuestra vida cambie. and that our life change. Hechos 19:20. Acts 19:20. 19:20. Hechos 19:20. Acts 19:20. Hermano Ricardo. Por favor. So the word of the Lord grew mightily and prevailed. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Crecía en nosotros poderosamente. Si queremos decir que somos una iglesia poderosa, tenemos que darle importancia a la palabra de Dios y creerla. Amén. Must believe the word. Poderosamente y creerla. Y entonces creer que Cristo es el Señor. Oremos, hermanos. Padre, nuevamente gracias. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Alabamos, glorificamos tu nombre. Gracias porque, Santo Espíritu, tú nos llamaste a tu palabra. Padre Santo, y hemos creído en ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor. Decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, la cruz atrás quedó. La cruz está ante mí, la cruz atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Sí, Señor, gracias. Decidido seguir a... Dígaselo al Señor. Decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. Dígaselo. Tras quedó. El mundo está ante mí. El mundo atrás quedó. El cruz está ante mí. La cruz quedó. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Sí, Señor, gracias. Sí, Señor, alábelo al Señor. Alábelo, Señor, y dígale, sí, Señor. Sí, Señor. Es tu gracia que nos ha hecho traer aquí, Señor. Es por la fe, Señor. Oh, Señor, gracias. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Oh, Rabashala Rabán. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, Rabashala Rabashala Rabashala. Oh, sí, sí, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Te alabamos, Señor. En estos momentos, Padre, queremos agradecerte. Y si ahora en estos momentos, si alguien tuviera alguna petición, permítame llevarla ante el trono de la gracia del Padre Celestial y ponerlo. Alguien, Dios la bendiga, baja su mano. Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga. Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga. Alguien más, Dios te bendiga, hermana. Alguien más. Sí, Señor, gracias.
Gracias. Llevamos estas peticiones, que tu Espíritu Santo, como ofrenda, como olor fragante ante ti, como nuestro Señor Jesucristo, como nuestro único intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, tu Padre Celestial, bajo tu soberanía, bajo tu voluntad, depositamos cada una de estas peticiones. En Cristo Jesús oramos, Señor, esperando tu pronto regreso. El mundo dice amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, que la paz de Cristo abunde. Gracias, mi amado. Gracias, mi amado.